Pocas son las cosas que necesitamos los creyentes en esta vida, dado que el reino al que pertenecemos no es de este mundo, y lo que requerimos es lo básico para vivir en él. Pero si hay algo a lo que tenemos necesidad de aferrarnos, es a mantener viva la esperanza derivada de la resurrección de Jesucristo, primicia de la que vendrá sobre nosotros. Porque ser parte de un mundo tan adverso nos desgasta y agota a la hora de mantener una lucha espiritual imposible de ganar sin la ayuda del Espíritu Santo. Es muy difícil vivir en el contentamiento, el gozo de la salvación, si no mantenemos viva nuestra esperanza, la cual hace que anhelemos el regreso de nuestro Señor para poder resucitar con Él, hayamos muerto o no cuando se produzca el hecho. Y es que tenemos un deseo, fruto del nuevo nacimiento, de regresar al hogar junto al Padre y al Hijo. Por eso nos resulta vital mantener viva en nuestro corazón la llama que alimente la certeza del regreso de Cristo para llevarnos con Él. En este sentido, la Biblia es un libro único procedente de un solo autor y muchos instrumentos usados para transmitir lo que contiene. El plan de Dios decretado desde antes de la fundación del mundo ya se nos adelanta desde el mismo principio en Génesis 3:15 en el llamado protoevangelio, profetizando nuestra salvación por medio de un sacrificio único. La aceptación de esta expiación vicaria por el Padre fue necesaria, y al hacerlo, resucitando al Hijo, nos permitió el acceso al reino como hijos adoptados. De esta manera, dejamos de ser aquellos perrillos que comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, para participar del banquete como miembros de la familia celestial y comer el pan entero que es el cuerpo de Cristo. A partir de entonces, muchos se han cuestionado cuándo regresará nuestro Señor, pregunta que no tiene respuesta para nosotros, ya que solo el Padre conoce el día y la hora. Esto quizá desanima a muchos, pero lo que sí debemos tener claro los creyentes es que Jesucristo regresará, si bien esta vez no como cordero para ser inmolado, sino con todo el poder otorgado por el Padre para juzgar. Precisamente este fue uno de los motivos que usaron los fariseos hipócritamente para condenarle, cuando Jesús, ante el sumo sacerdote, proclamó que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, añadiendo en Mateo 26:64 su próximo regreso en gloria tras su muerte terrenal, en alusión a la profecía de Daniel 7, versículos 13 y 14. Si creemos en las promesas de Jesús, bastaría con esta afirmación para mantener viva nuestra esperanza. Pero las Escrituras añaden más, ya que también en Santiago 5:8 se nos exhorta a tener paciencia, porque la venida del Señor se acerca, y en Hechos 1, versículo 11, se insiste en que Jesús volverá del cielo al igual que partió hacia él tras resucitar. Además, hay un pasaje que nos revela desde otra perspectiva la certeza del regreso de Cristo, al tener que ver con alguien que la acompañó en vida no solo para poder verle, tocarle y conocerle como hombre, sino también al contemplar su verdadera esencia divina despojado del envoltorio carnal. Esa persona fue el apóstol Pedro, quien en virtud de esta experiencia redactó una de las más importantes cartas evangélicas en la que podemos apoyarnos para reforzar la seguridad de la segunda venida de Jesús glorificado. Por tal motivo, considero de importancia para nosotros los cristianos examinar con detenimiento lo que tiene que ver con ella, incluso en la parte del contexto histórico, y que a continuación me permito exponer. En el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículos 16 al 21, está escrito lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La importancia de estos versículos dentro del contexto de la carta radica en la explicación de los argumentos que garantizan la plena confiabilidad en las enseñanzas del apóstol acerca del poder y la venida de Jesucristo. Con ello pretende salvaguardar a los destinatarios de los ataques de falsos maestros que las rechazan y que se hayan infiltrados en sus congregaciones. De ahí que sostenga la certeza de su exposición, animando a sus lectores a fin de no olvidar lo que se les ha enseñado y para que así ejerciten los medios de gracia concedidos por Dios. De esta manera, podrán mantenerse firmes frente a esas herejías que Pedro desarrolla a lo largo del capítulo 2 de la misma carta. Este contexto histórico fue lo que obligó a que Pedro tuviera que redactarla. Como vemos en el versículo 1 del primer capítulo, el autor de la carta es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Así se autodenomina, resaltando por medio de su nombre original como Simón su papel de siervo del Señor, en cuanto que reconoce dominio sobre su persona e idéntica posición y fe que la de sus lectores. Ante Dios no hay acepción de personas como receptores de su gracia mediante la fe en Cristo. Pero esto no impide que a su vez destaque la autoridad conferida por el mismo Jesús a través de su denominación apostólica como Pedro, como representante autorizado para transmitir en su nombre aquello que les escribe. Con ello desea transmitir la plena veracidad del mensaje. Los destinatarios son predominantemente cristianos gentiles de las iglesias pertenecientes a las regiones romanas del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según 2 de Pedro 3.1 en relación con 1 de Pedro 1.1, quienes habían abrazado el Evangelio. Pero también pudo haber judíos cristianos de la diáspora entre ellos, según revela este último versículo que alude a los expatriados de la dispersión, también mencionados en Juan 7:35. Porque algunos de ellos, tras recibir en Pentecostés al Espíritu Santo según Hechos 2:9, regresaron para predicar el Evangelio a sus regiones de procedencia, a los gentiles, por medio de sinagogas locales ubicadas en Asia Menor, entre otros lugares. Por tal motivo, muchos de estos nuevos creyentes gentiles eran conocidos como temerosos de Dios, tal y como se nos describe en Hechos 10:2, 13, versículos 26 y 50, y 17, versículos 4 y 17. Sin embargo, antes de su conversión, estuvieron influenciados en su mayoría por la religión pagana y la idolatría, 1 de Pedro 4:3. Eran ignorantes, 1 de Pedro 1:14, y vanos en su manera de vivir, 1 de Pedro 1:18. Pero ahora fueron apartados como pueblo de Dios, 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Por motivo de esta mezcla, aunque con preeminencia gentil dado que las anteriores reseñas no son propias de judíos, Pedro se dirige a sus lectores usando el saludo gracia y paz del versículo 2 de su carta, como una forma de englobar a todo el pueblo de Dios tanto por medio de su gracia que atrae a los gentiles, como a los judíos acostumbrados al típico saludo hebreo shalom, que significa paz, y que han abrazado el Evangelio. Ese trasfondo de personas recientemente convertidas que necesitan reforzar su fe provoca la redacción de la carta, debido a la amenaza de los falsos maestros que tras conocer el Evangelio se desviaron para convertirse en herejes. Estas personas vivían de manera pecaminosa, negando la necesidad de una vida santa, al rechazar incluso la divinidad y el regreso del Señor, y arrastraban a los demás creyentes a una vida de inmoralidad contraria a los principios de la palabra. Por tal motivo, Pedro debió recordarles las enseñanzas recibidas que parten de la Escritura divinamente inspirada,
añadiendo su propio testimonio que redunda en la confiabilidad del texto sagrado. Por todo ello, en los transcritos versículos 16 al 21 de Segunda de Pedro capítulo 1, el apóstol explica a sus lectores los motivos que deben atesorar para tener la certeza absoluta acerca del poder y de la venida de Cristo. Para ello ofrece dos clases de argumentos irrefutables. El primero de ellos se enmarca en los versículos 16 al 18, que guardan relación con el testimonio personal de Pedro acerca de ese poder milagroso de la gloria de Jesús, versículo 16, que pudo ver con sus propios ojos en el Monte Santo, versículo 18, donde escuchó la voz de Dios que respaldaba a Jesús como su Hijo amado, versículo 17. Esto concuerda con lo relatado en los Evangelios en Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:35. Esa voz es la evidencia de que Dios le otorga honra como el más alto grado de estima, así como la gloria, manifestada ante los apóstoles presentes, entre los que se encontraba Pedro aparte de Jacobo y Juan, una demostración de amor infinito de padre a hijo. Para el apóstol es importante que sus lectores recuerden el Evangelio que les ha predicado, según les escribe en los versículos 1 al 4 del capítulo 1 de su carta, en base a la justicia de Jesucristo y los dones que conlleva. Esa fe es compartida sin distinción entre el autor y los destinatarios de su carta como miembros del mismo pueblo de Dios, como se describe en el versículo 1, y es la que les permite estar seguros de que esa gloria manifestada es un pequeño adelanto de esa venida o parousia del versículo 16, según el texto griego, la cual significa un seguro retorno de Jesucristo para establecer juicio y castigo. La majestad aludida en este versículo reitera lo anterior, término que en griego es sinónimo de gloria. Por todo ello, para Pedro es importante que las personas a las que se dirige crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo para que tengan la seguridad de lo que les escribe, según refleja en 2 de Pedro 3:18. De hecho, con este deseo finaliza su carta. Este anticipo de la gloria divina también le sirve a Pedro para animar a sus lectores ante ese reino glorioso que les aguarda. Cuando Cristo regrese, entonces accederán al verdadero hogar junto al Padre y al Hijo. Por eso, insiste para que no se desanimen ante su actual estatus de expatriados de la dispersión descrito en 1 de Pedro 1:1, ya que esa condición de extranjeros y peregrinos, aludida en 1 de Pedro 2:11 como dispersos por este mundo que no les pertenece, es algo que no durará siempre. Pedro quiere que valoren su destino eterno para así esforzarse en usar los medios que Dios les ha dado para alcanzar esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, según escribe en 1 de Pedro 1:4. En definitiva, les explica que su ciudadanía es celestial, no de este mundo, como también se revela en Filipenses 3:20 y Hebreos 11, versículos 13 al 16, y que tanto judíos como gentiles ahora forman parte del verdadero Israel como cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, como explica en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Esta gloria manifestada también le sirve a Pedro para refutar las herejías que se describen a partir del capítulo 2 y que hacen tropezar a los creyentes. Pero dado que esos medios de gracia y el conocimiento derivados del previo llamamiento de Dios han sido otorgados por su divino poder, según 2 de Pedro 1:3, Pedro desea que sus lectores hagan uso de ellos para su santificación, porque en ella es cuando podrán alcanzar verdadera comunión con el Padre y el Hijo, como se nos revela en 1 de Juan 1:3. Todo lo que necesitan se lo ha otorgado el Padre, por lo cual deben usarlo para dicho fin. Sin embargo, el propósito no es seguir un conjunto de normas morales o religiosas sin más, sino afianzar en los destinatarios de la carta la seguridad de su salvación, haciendo firme la vocación para la que fueron llamados por Dios, como escribe en 2 de Pedro 1:10, mediante el conocimiento de Dios y Jesucristo.
De esta manera, conseguirán evitar caer en el lazo de los falsos maestros y sus herejías a través de la demostración de un fruto que evidenciará la realidad de su fe, como explica Santiago 2:17. Por ello, la promesa de Dios en cuanto a la salvación del creyente es firme en quienes lo demuestran de esta manera, en virtud de la fe genuina de quienes perseveran hasta el final, como se revela en Mateo 10:22, 24:13 y Hebreos 3:6. Los apóstoles Pedro y Pablo conocían muy bien esto, pues a la hora de morir lo hicieron con pleno convencimiento de haber alcanzado la meta final tras librar la buena batalla. Ellos partieron con gozo en cumplimiento del propósito encomendado, según se expone en 2 de Pedro 1, versículos 13 al 15. Pero puede ocurrir que el creyente no ejercite los medios de gracia otorgados para su santificación, y que esto le lleve a caer al no consolidar su llamamiento, y esto le impida una amplia y generosa entrada en el reino eterno, algo a lo que Pedro aludió en el versículo 11. Este ejercicio guarda estrecha relación con el conocimiento real y verdadero basado en la relación personal con Dios y Jesucristo, como se nos describe en 2 de Pedro 1, versículos 2, 3, 5, 6, 8 y 16. En esto consiste la vida eterna, según Juan 17:3. Y cuanto más se conoce a Cristo, más se conoce al Padre. Mateo 11:27. Una vez que Dios concede esos medios a través del conocimiento de Cristo, los creyentes deben esforzarse para participar de la naturaleza divina entendida como reflejo de los atributos de Dios en ellos, 2 de Pedro 1:4, sabiendo que a su vez Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, según Filipenses 2, versículos 12 y 13. Esa participación forma parte de un proceso dinámico y progresivo de crecimiento espiritual que abarcará el resto de sus vidas, y al que el creyente debe contribuir por medio de su diligencia, según el vocablo añadid que consta escrito en 2 de Pedro 1:5. Por lo tanto, cada cristiano es responsable de que pueda vivir con la seguridad de su salvación de acuerdo con su proceso de santificación, y de ahí que se requiera una transformación gradual del viejo al nuevo hombre, como se explica en Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. Es decir, cuanta más santificación, mayor fruto y conocimiento de Cristo y mayor capacidad, no habiendo opción para el creyente en sentido contrario, como lo afirma el apóstol en 2 de Pedro 1:8. Como se nos relata en la parábola de los talentos de Mateo 25, versículos 28 y 29, el enterrado es quitado y dado al que lo produce. En consecuencia, los dones recibidos son fruto de esa íntima comunión con Dios, 2 de Pedro 1, versículos 3 y 8, en contraste con el conocimiento meramente intelectual de los falsos maestros que finalmente no da fruto, 2 de Pedro 2, versículos 20 y 21. En este sentido, se insiste a los lectores de la carta que si Dios les da los medios deben usarlos, 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7, partiendo de un listado que parte de una fe necesaria y que culmina con el amor como punto culminante a tenor de 1 de Corintios 13:13. Porque aquel creyente que descuida lo anterior y lleva una vida espiritual pobre, aunque salvo, no tendrá una amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor Jesucristo, según lo escrito en 2 de Pedro 1:11, en relación con lo que Pablo escribió en 1 de Corintios 3:15, cuando dijo que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, Pedro también hace una distinción entre la seguridad de la salvación por la justicia de Cristo y vivir una vida con la plena confianza de que uno es salvo o gozando de sus bendiciones. El autor de la carta incide mucho en este punto porque le interesa comunicar a sus lectores que es necesario que sientan esa seguridad como demostración de que el llamado de Dios descrito en el versículo 3 es real, dado que este testimonio interno del Espíritu es el que les permite saber que son hijos de Dios, según Romanos 8:16 y Gálatas 4:6.
Por ello, conociendo la debilidad de algunos creyentes debido en gran manera a sus raíces paganas, se dirige a sus lectores de esta manera a fin de evitar la ceguera espiritual que los lleve a olvidar lo que Cristo ha hecho por ellos al purificarles de sus antiguos pecados, como les escribe en 2 de Pedro 1:9. De ahí que les reitere que se esfuercen en el uso de los medios de gracia otorgados por Dios, para evitar así ser engañados por los falsos maestros. El apóstol no afirma que no pecarán, sino que de esta manera no caerán en el lazo del cazador en base a la firmeza de su fe a lo largo del proceso de santificación, versículo 10. Por el contrario, aquel que caiga y no persevere hasta el fin, no entrará en el reino porque demostrará que nunca fue un verdadero creyente al no dar fruto alguno, como añade en el versículo 8. Además, conociendo la naturaleza olvidadiza del ser humano, este razonamiento es el que les recuerda una y otra vez todo lo anterior. Sabe que aun siendo creyentes justificados, no dejamos de tener pecado según 1 de Juan 1:8. Y es nuestra naturaleza la que nos lleva a olvidar no el conocimiento teórico del Evangelio, sino su aplicación en nuestras vidas. Por eso Pedro les reitera en los versículos 12 al 15 que se mantengan firmes en las convicciones de fe que les ha predicado. El apóstol conoce muy bien por propia experiencia la necesidad que tienen de protegerse y no relajarse frente al enemigo, tal y como les escribió en 1 de Pedro 5:8, ya que, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Él experimentó lo engañoso que puede ser el corazón cuando por 3 veces negó al Señor. A través de la mente surgen los pensamientos ajenos a la palabra y que provocan que caigamos una y otra vez. Por eso los destinatarios de la carta deben dejar de caminar como ciegos para recordar las enseñanzas del Evangelio y lo que Dios a través de Cristo hizo por ellos, como expresa en 2 de Pedro 1, versículos 1 y 9. El ejemplo de Pedro perseverando hasta el final de su vida cumpliendo su propósito es lo que les pone por delante a través de los versículos 13 y 14. Pero va a abandonar un cuerpo que considera desechable, parte de su peregrinaje en esta tierra y antes de partir desea ser útil hasta el final. Para él ese abandono es una partida que implica liberación, de la manera que lo explicaba Pablo en Filipenses 1, versículos 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.